tomar nuestras Biblias, hermanos, vamos a buscar el Éxodo. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 17, y vamos a leer del 8 al 16. Éxodo 17, del 8 al 16. Conforme lo vaya teniendo, si puede ponerse de pie, póngase de pie. Si no, ahí sentadito lo puede leer. Vamos a hacer esta lectura alternada. Voy a leer el primero, contestan con el segundo y en el 16 nos unimos todos. Amén. Gloria a Dios. Parece que ya lo van encontrando la mayoría. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Vamos a empezar esta lectura. Dice la bendita palabra de Dios. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿No me ve? No. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vamos a orar, amén. Bendito Dios, le damos las gracias, Padre, porque su pueblo ya está reunido. Le damos las gracias, Dios, porque se ha manifestado en cada momento en nuestras vidas, porque nos ha llenado de bendiciones, porque nos ha provisto, Señor, de todo lo que tenemos. Gracias, Padre, por ello. Le pedimos que usted, Señor, sea el que siga haciendo la obra en nosotros, que nos siga cuidando, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, y que su palabra, Señor, siga siendo, Señor, la guía que usted dejó para que nosotros podamos atender, Señor, a lo que usted nos pide, y también, Señor, a darle gracias por lo que usted nos regala, bendito Dios. Le suplicamos que bendiga su palabra, se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermanos, vamos a ver un poco, si le pusiéramos nombre a esto que vamos a ver hoy, yo lo llamé los resultados de la obediencia. ¿Sí? Acuérdense, los resultados de la obediencia. Bueno, vamos a empezar, dice en el 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Aquí podemos ver, hermanos, nos damos cuenta que hay dos pueblos muy diferentes, los cuales no estaban de acuerdo, pero nos vamos a enfocar en el pueblo de Israel. ¿Sí? Vamos a dejar un poquito a Amalek ahí, pero nos vamos a enfocar un poquito en el pueblo de Israel. ¿Por qué en el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel es el pueblo que conocía, que creía en el Dios en el que tú crees, en el Dios que creemos nosotros que estamos aquí. Así es de que vamos a ponernos ahí un poquito a cuentas ahí. Dice Éxodo 17, 9 y 10, dice, perdón, vamos a ver antes de leer, vamos a ver que hay varios personajes los cuales nos habla la Biblia. Y aquí debemos notar que hay varias personas de diferentes cargos. Uno de ellos es Moisés, quien era el que les hacía saber lo que Dios ordenaba. Josué, que más o menos representaba como un general de un ejército. Y también estaba Aarón y Hur y un gran pueblo detrás de ellos. ¿Sí? Entonces vamos a enfocarnos en ello.
dice el versículo 9 y 10, dice, y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo José como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Bueno, eh, miren, les dije, hay varios personajes y cada personaje tiene una tarea diferente. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Vamos a ver Romanos 12:5. Romanos 12:5. Voy a esperar que lo tengan para... Amén. Dice Romanos 12:5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miren, en la vida, hermanos, yo aparte de la palabra de Dios he aprendido que la unidad es muy buena. Cuando hay unidad, hermanos, en las familias, cuando hay unidad en los pueblos, cuando hay unidad en las personas, la gente prevalece, la gente es bendecida, la gente tiende a mejorar cada día. Entonces, algo que el mundo en estos momentos está perdiendo, la unidad. Entonces, nosotros como cristianos, hermanos, debemos de ver, nos da el ejemplo, dice que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Ahora, si somos un cuerpo en Cristo Jesús, ¿podemos andar unos haciendo una cosa y otros haciendo otra? Sí podemos, pero no debemos. Tenemos un cuerpo y este cuerpo nos lo pone el Señor como ejemplo. Tenemos un cerebro, una cabeza, 2 manos, 2 pies. Imagínense que un pie camine hacia atrás y el otro hacia adelante. Entonces, no estaría un cuerpo de acuerdo. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que nosotros, como cuerpo del Señor, tenemos que caminar para un mismo lado. Yo recuerdo, he visto mucho en la televisión a veces el salmón, cómo va en contra de la corriente y es el único pescado que hace esto. Entonces, nosotros en Cristo Jesús vamos en contra de la corriente. En contra de la corriente. Y es más pesado trabajar nadar en contra de la corriente, pero es una bendición, hermano. Es una bendición porque cuando el pescado llega, está dando a llegar su huevera para que su especie no se muera, sino que prevalezca. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios entonces que tú y yo pertenecemos a un cuerpo que es en Cristo Jesús. Y como cuerpo tenemos que trabajar unidos, tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Entonces, bueno, ahí tenemos las indicaciones. En Primera de Samuel 15:22, hermanos, nos habla la palabra de Dios una cosa bien importante para cada uno de nosotros. Y dice ahí, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Bueno, muchas de las veces nosotros andamos queriendo componer la situación, andamos queriendo hacer cosas que pretendemos ayudar al Señor. El Señor dice que Dios se complace tanto en que mejor le obedezcamos. Y la obediencia, hermanos, créanmelo, que acarrea buenos frutos. La obediencia trae bendición a nuestras vidas. En este pasaje estamos viendo un pueblo de Dios que se apegó a la palabra de Dios. Pero si usted lee desde el versículo 1, vemos
que no en todo tiempo este pueblo se apegaba a la palabra de Dios. Y del 1 al 7 nos dice ahí cómo el pueblo se rebelaba contra Dios. Entonces, si nosotros somos rebeldes, hermanos, vamos a sufrir consecuencias. Pero si nosotros somos unidos, si nosotros somos obedientes, las cosas van a cambiar en nuestras vidas. Créamelo que Dios siempre ha tratado de guiarnos por el buen camino para que tengamos bendiciones en nuestras vidas. Pero muchas de las veces esas bendiciones no llegan a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos desobedientes y aún siendo el pueblo de Dios. Les dije, del 1 al 7 no era otro pueblo de Israel, era el mismo pueblo de Israel, pero desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces, ahí nosotros tenemos que atender al llamado, hermanos, a que debemos de procurar cada día tener más unidad, aunque muchas de las veces venimos de diferentes culturas, venimos de diferentes congregaciones, pero tenemos la misma palabra de Dios, que es la que nos guía, que es la que debemos de tomar nosotros para poder guiarnos en los caminos del Señor. Entonces, acuérdese bien que somos un cuerpo en Cristo, que no tengo que andar haciendo otras cosas que el mundo hace, porque vimos, había dos pueblos ahí, vimos al principio, ¿cuál? El pueblo de Amalek y el pueblo de Israel. ¿En qué nos diferencian esos dos pueblos? En que el pueblo de Amalek hacía lo que a la carne le parecía. Y el pueblo de Israel, a lo menos en este pasaje, obedeció al Señor. Y vamos a ver los resultados que obtuvieron al ser obedientes al Señor. Entonces, la gran diferencia, hermanos, de estos dos pueblos es que el Dios al que servían, el Dios al cual nos da diferentes mandamientos. Mire, vamos a ver lo que dice Éxodo 17, 11 y 12. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Bueno, vamos a ver Mateo 22, hermanos, 36 y 37, que es lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros estemos con una esperanza viva y eficaz. Dice que ahí le llegaron a nuestro Señor Jesucristo con una pregunta y le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ese mandamiento dice que Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda, ¿qué? Tu mente. Entonces, no debemos de perder nosotros el enfoque, hermanos, de que quién es el que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. No debemos de perder el enfoque de que no eran Moisés, no era Aarón, no era Hur, ni era Josué el que les daba la victoria. El que les daba la victoria era nuestro Señor, Dios de los ejércitos, y simplemente les estaba dando la victoria. ¿Por qué? Por la obediencia que en esos momentos ellos estaban llevando a cabo. Pero de igual manera, hermanos, si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, entonces la bendición se va a transformar en algo que no queremos que llegue a nosotros. Entonces dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Amaremos a nuestro Señor y tendremos que poner todo lo que hagamos que sea para honra y gloria de nuestro Dios, hermano. Y todas las bendiciones que recibamos no es porque somos fuertes, no es porque somos inteligentes, no es porque por otra cosa, es porque simplemente porque Dios es el que nos da la victoria, porque Dios es el que nos llena la bendición, las alacenas. Ahorita, como decía mi hermano en la oración, Dios es el que nos provee de todo, hermanos. Entonces, no tenemos que perder el enfoque, que siempre tenemos que contar que tenemos un Dios fuerte, poderoso, un Dios que nos dio la salvación, que provió del medio para que nosotros hoy estuviéramos aquí. Por eso, hermanos, todos nosotros debemos de mantenernos unidos. Por eso debemos de obedecer la palabra de Dios que nos es mandada. La verdad,
hay tantas situaciones que vemos en el mundo. Ahorita mi hermano decía ahí, tenemos diferentes caracteres, pero en Cristo Jesús debemos de empezar a ver un solo objetivo. Tenemos que tener una sola meta, un solo propósito. Y ese propósito es llegar cuando el Señor nos llame al cielo celestial que Él está preparado, que Él ha preparado para ti y para mí. Entonces, hermanos, ahí tenemos algo que el Señor nos está mandando, que debemos de poner en práctica, hermanos. Mire, vamos a leer el 13 de Josué, de Éxodo. Dice: Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo ¿de qué? De espada. Bueno, dice que literalmente en aquel tiempo, hermanos, había guerra y era con espadas. Entonces dice que Amalek, ¿qué pasó con Amalek? Fue destruido. ¿Por quién? Por el pueblo de Dios. ¿A filo de qué? De espada. Y hoy en día, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, aquí tenemos algo que Dios nos ha dejado y lo que me llama la atención a mí es que dice que la palabra de Dios es más eficaz que una espada que utilizaron en aquel tiempo. Si se fija usted, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Quiere decir que la palabra de Dios todavía es mucho mejor defensa que tenemos hoy en día tú y yo. La palabra de Dios es la que nos va a llevar a ganar, ¿qué? Batallas. Pero, ¿cómo vamos a ganar esas batallas? Mire, antes, les voy a decir cómo, pero vamos a ver un versículo antes de ese, 2 Timoteo 2:4. Segunda de Timoteo 2:4 dice la bendita palabra de Dios: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que tú y yo somos ¿qué? Soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo. Y si somos soldados, hermano, mire, ¿quién de aquí fue militar? Allá levantó la mano. ¿Cuánto tiempo dura el CABI? 3 meses y medio, dice mi hermano. ¿Qué es el CABI? El CABI es un adiestramiento que llevan los militares antes de salir a hacer su labor. Entonces, la palabra de Dios dice que tú y yo fuimos llamados para ser ¿qué? Soldados de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿ya hicimos el CABI? Y si ya lo hicimos, gloria a Dios, ya salimos a la batalla. Porque es necesario que en primer lugar recibamos el adiestramiento. ¿Y por qué le pregunté cuánto tiempo? 3 meses y medio. Después de esos 3 meses y medio, el soldado ya no puede decir, ¿sabes qué? Oye, se me olvidó esto, dame otra oportunidad, dame otra enseñanza, sino que él ya cumplió con su adiestramiento y ahora es mandado a que lo que va a seguir aprendiendo lo va a aprender en el terreno. Pero es algo que como cristianos no hemos aprendido, hermanos, porque nosotros ya fuimos llamados, ya somos soldados de Cristo. Muchos de nosotros ya hicimos el CABI y no lo hicimos en 3 meses y medio, muchos tenemos años en el Evangelio.
pero no hemos salido a la batalla. Entonces, ¿cómo podemos ganar la batalla si no salimos a ella? Yo preguntaría, ¿cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuántos cristianos, cuántas personas has llevado a Cristo? Porque ese es el propósito que Dios ha dejado en nuestras vidas. Eso es lo que Dios pretende de ti y de mí y lo que espera. Pero nosotros, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿O a quién? Si vimos varios personajes, cada personaje tiene un trabajo diferente dentro de la congregación. Entonces, está el pastor, que es el encargado de llevar la palabra. Lo podemos comparar con Moisés, que Moisés era el que les llevaba la palabra de Dios. Estaba Aarón y Hur, que eran los que le ayudaban a Moisés. Aquí en las iglesias tenemos hermanos que nos ayudan a predicar, que nos ayudan a dirigir, pero venía el pueblo. Y cuando Moisés le dijo a Josué, júntame hombres para que vayas a la guerra, fue obediente y fue a la guerra. Entonces, ¿cuántas veces no se nos ha hecho el llamado por el pastor a los soldados que estamos para ir a la guerra? Pero cuando se nos hace el llamado, muchos tenemos diferentes quehaceres y no vamos. Entonces, hermanos, acuérdese que la bendición viene por el obedecer la palabra de Dios. Las batallas se van a ganar si usted obedece la palabra de Dios. Entonces, no tenemos que dejar el trabajo a una sola persona. Acuérdese que el ejemplo que nos da Moisés dice que se cansaba de tener sus manos arriba y tuvo que recibir ayuda. Entonces, ¿cuál es la ayuda que tú le vas a prestar a tu pastor? ¿Qué es lo que vas a hacer para que esta congregación prevalezca, para que se puedan seguir ganando almas, para que siga creciendo? Hoy en día, hermanos, por eso las congregaciones crecen muy despacio. A veces no crecen, a veces menguan. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el trabajo, porque no estamos siendo obedientes, porque no estamos siendo unidos a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces ahí tenemos en nosotros esta palabra de Dios, que si nosotros obedecemos, en este pasaje, hermanos, al final dice que Josué deshizo al pueblo de Amalek, ganó la batalla. Pero ¿por qué tú y yo no hemos ganado batallas? Porque no hemos salido a la guerra. Y Dios quiere que salgamos. Dios nos ha dado ese ministerio a cada uno de nosotros, hermano. Muchas de las veces, en lugar de salir a trabajar en la obra del Señor, le andamos poniendo más cargas al pastor, le andamos dando más trabajo. Entonces, hermano, acuérdese que el pastor tiene específicamente un área en la cual va a trabajar, pero más sin embargo, no nomás ha hecho eso, ha hecho más cosas. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos dejado de obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Acuérdese que lo que dice Mateo 28 del 18 al 20, ¿qué dice? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y una bendición. Dice, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese trabajo muchas de las veces se lo dejamos a los pastores. Hermanos, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de fungir al llamado. Solamente que no seas soldado de Cristo, entonces, pues no. Pero yo creo que todos estamos en nuestra mente
el que somos soldados de Cristo. Y si somos soldados, tenemos que demostrarlo. Tenemos que trabajar. Imagínense un soldado que salga del CABI y que no quiera ir a hacer lo que le mandan. Lo dan de baja. Entonces Dios no nos da de baja, pero está esperando que atendamos a ese llamado, a ese llamado. Dice el 15, el 14 y 15 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del sol, del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová, ¿qué? Jehová Nisi. ¿Qué quiere decir? Jehová, mi estandarte. Jehová, mi estandarte. Y hoy en día, hermanos, el libro de Juan dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Si Moisés dijo que Jehová era su estandarte, hoy Jesucristo debe ser nuestro estandarte. ¿Y por qué nuestro estandarte? Porque si nosotros lo debemos de dar a conocer a las personas. De hecho, cantamos un canto ahorita que levantamos a Cristo. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder nosotros divulgar o levantar a nuestro Señor Jesucristo? Miren, hoy con la enfermedad esta que tengo, me llevó con un médico, el cual me dio un medicamento que me dio resultado. Y mucha gente que me conoce me dice, te veo mejor. Y les he dicho, encontré o tuve la virtud de encontrar un médico que me atinara al medicamento. Y lo recomiendo porque, y ha dado resultado a otras personas que han ido, pero también les recomiendo y les digo, pero detrás de este médico, adelante y en todo momento, está un Dios. No nomás fue el médico, fue un Dios. Entonces, si nosotros sabemos recomendar a una persona que puede ayudar a otras, hermanos, Jesucristo puede hacer más por el mundo que cualquier médico, que cualquier otra persona. Pero está en ti, está en mí, el que lo demos a conocer. Porque muchas de las veces somos cristianos, la gente ni sabe que somos cristianos. Entonces tenemos que demostrarlo. Tenemos que levantar a Cristo en nuestra bandera. Tenemos que decirle, yo soy cristiano. Y de igual manera, hermanos, así como puse como ejemplo mi enfermedad, hay personas que nos han dicho, oye, ¿qué te pasa? Yo sabía o te conocía, hacías 1000 cosas que dañaban a otras gentes y hoy te veo diferente. Es el momento en el cual nosotros debemos testificar a las personas de que Cristo ha hecho la obra en nuestras vidas, de que Cristo nos ha hecho mejores personas, de que Cristo nos ha enseñado a cambiar, a dejar todo aquello que puede dañar a otra persona y que debemos de tratar por la unidad, por la obediencia, para que el Señor sea el que obre y siga bendiciendo a este pueblo que le ha recibido en sus vidas, en sus corazones. Pero tenemos que hacerlo, hermanos, porque muchas de las veces les digo, ciertamente, hermanos, tenemos muchos años en el Evangelio, pero ¿de qué nos ha servido? Acuérdese que Dios nos pone muchos ejemplos y nos da el ejemplo del mar muerto. ¿Qué pasa con ese mar muerto? Recibe agua y le entra agua y le entra agua, pero no tiene salida. ¿Y cómo se llama? El mar muerto. ¿Cómo se llama a un cristiano que recibe la palabra de Dios, que recibe la palabra de Dios y que no sale nada de él? El hermano muerto.
Porque si no servimos para ganar almas, hermanas, no servimos para nada. Si no servimos para testificar de la palabra de Dios, no servimos para nada. Y Dios nos sacó con ese propósito de tener un pueblo que le alabe, de tener un pueblo que le glorifique, de tener un pueblo que testifique de Él, que dé a conocer las maravillas, todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y que los cambios que hizo en nuestras vidas los puede hacer en las vidas de cualquier otra persona por mal que esté, por enfermedad o vicio, lo que tenga, que Dios puede hacer cambios en nuestras vidas, porque de ahí sí podemos testificar nosotros y de esa manera levantar y decirle, Cristo vive. Nosotros no tenemos un Dios de muertos, tenemos un Dios de vivos. Un Dios que tiene poder y que ese poder lo manifiesta con cada uno de sus hijos y más cuando son obedientes, más cuando son ¿qué? Unidos. Entonces, hermanos, tenemos que aprender de la palabra de Dios y ver, hermanos, que ciertamente como pueblo de Dios no siempre hacemos lo correcto, pero cuando nosotros hacemos lo bueno, cuando somos unidos, las bendiciones de Dios se hacen manifiestas en nuestras vidas. Y hermanos, todavía peor, muchas de las veces ni siquiera somos tan obedientes a la palabra de Dios y Dios nos llena de bendiciones. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar de parecer. Tenemos que mejorar nuestro caminar. Y hay otro versículo que quiero que leamos, hermanos. Primera de Corintios 1:10. La palabra de Dios nos invita en muchas partes de su palabra a que mejoremos. Y este versículo en particular me agrada mucho porque dice, y os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Si a nosotros nos rige la palabra de Dios, vamos a hablar una misma cosa. Pero podemos tener otras ideas. Hay gente que le gusta mucho la lectura en diferentes libros, en diferentes cosas, pero cuando usted y yo nos apegamos a la palabra de Dios, ¿qué vamos a hablar? De la palabra de Dios. Y esto es diablo, hermano. Cuando uno de nosotros nos gusta mucho el fútbol y nuestro equipo llega a la final, ¿de qué habla? ¿Sí? Y no tiene temor. No le da vergüenza. Al contrario, se levanta el cuello. Y más cuando su equipo ganó. Nuestro Cristo venció en la cruz. Nuestro Cristo es ganador. Y quiere que tú y yo seamos ganadores. Entonces, dice la otra parte, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una ¿qué? Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones. Ahora yo les pregunto, ¿hay divisiones en el pueblo de Dios? Sí las hay. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra de Dios. Por querer hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros a muchas de las veces en lo particular nos conviene. Pero yo le quiero decir una cosa, hermano, le conviene que se ponga en las manos del Señor, porque Dios no le va a fallar nunca. Y muchas de las veces pensamos que por ser cristianos ya no vamos a tener dificultades, ya no vamos a tener dolor, pero yo les he dicho a los hermanos, mire hermano, usted siendo cristiano, si se llega a machucar con un martillo, le va a doler igual que a cualquier otra persona que no tenga Cristo en su corazón. Va a tener dificultades, va a seguir teniendo problemas. Pero hermano, dígame si no es cierto. Cuando usted recibió a Cristo Jesús, recibió una paz diferente a la paz que el mundo tiene. Porque esa paz es nuestra esperanza en la vida eterna en Cristo Jesús. Y aún
triste que muchas de las veces, conociendo de la palabra de Dios, recibiendo las bendiciones que Dios hace llegar a nuestras vidas, muchos de nosotros se apartan del camino del Señor. No, mi hermano, aférrese al Señor. Créamelo que a lo mejor, si en esta vida le va mal, Dios tiene algo prometido en lo cual, a través de la palabra de Dios se da uno cuenta, dice la palabra de Dios, que ya, ahora sí, no se va a machucar con el martillo. Allá no va a tener dolor. Se va a acabar el llanto. No va a tener tristeza. Va a ser de bendición. Pero para eso tenemos que trabajar como un solo cuerpo. Para eso tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Para eso tenemos que reconocer a nuestro Dios sobre todas las cosas. Dice que todo aquello que pongas antes que a Dios es que idolatría, hermano. Entonces Dios no ve bien la idolatría, pero tú y yo ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para andar en los mismos deleites de la carne. Acuérdese que la palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu es, en primer lugar, nada más les voy a decir uno, y con ese que cumplamos, pasamos, amor. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Si usted tiene amor para con su hermano, no va a hacer nada que le dañe, no va a hacer nada que le duela, va a tratar que él prevalezca, que él crezca, lo va a ayudar. Pero si no tiene amor, y hoy estos días son días que el mundo trata de demostrar amor. Pero, hermanos, ellos lo tratan de hacer porque en su vida creen que en estos días nació nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que no es este tiempo, pero que también lo aprovechamos este tiempo. Aprovechamos para demostrarles que Cristo nació en nuestros corazones, que Cristo está en nuestras vidas y que no es nada más el mes de diciembre, que es todo el año, que es toda la vida. Y muchas de las veces eso es lo que hace el cambio en nuestras vidas, hermano. Pero, hermanos, no debemos de contagiarnos y hacer lo que el mundo hace, sino que hacer lo que la palabra de Dios nos indique. Dice el último párrafo de este versículo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Parecer. Dios nos da recomendaciones. Depende de ti, depende de mí, si las queremos llevar a cabo. Depende de nosotros si las queremos poner en obra. Entonces, hermanos, pues no hay más que, si estamos unidos, tratar de unirnos cada día más. Si hemos sido obedientes, tratar de ser más obedientes. Y si hacemos esto, hermanos, vamos a prevalecer y vamos a poder decir que hemos ganado la batalla. Porque es la única manera. Yo a veces les digo a algunas personas, quisiera darte un aliento de otra salida, pero no hay. La única salida, el único beneficio, la única puerta, el único camino es Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, hermanos, tenemos que levantar a Cristo en nuestras vidas con nuestros hechos, con nuestros frutos, para que la gente conozca y también puedan recibir ese regalo. Ese regalo, porque ese regalo no fue para ti, para mí solamente. Ese regalo fue para el mundo entero. Depende de nosotros y depende del mundo
De nosotros si testificamos de Él y del mundo si lo quiere recibir. Tú y yo ya estamos dentro del camino. Tú y yo ya estamos dentro de la carrera. Tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos fieles. Pero sobre todo, hermanos, tenemos que practicar la unidad y la obediencia, porque esa es la que nos va a llevar a la victoria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, le agradezco, Padre, en gran manera, Dios, el que podamos todavía tener esta Biblia en nuestras manos. Gracias porque su palabra, Señor, es la que nos ayuda a entender, a comprender y a saber, Padre, todos los beneficios que usted tiene, Señor, para cada uno de nosotros. Pero, Señor, no nomás tiene los beneficios, también tiene, Señor, las ordenanzas que usted mandó para su pueblo. Le suplicamos, Dios, en el nombre de Cristo, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que nos dé valor, Señor, para poder demostrar que usted vive en nuestras vidas. Que pueda ver la gente el fruto que usted ha hecho, Señor, que nosotros demos desde que le recibimos. Padre, toque los corazones de las personas. Toque el corazón de nuestras autoridades, Padre, para que puedan reconocerle, para que puedan saber, Señor, y disfrutar de las delicias, de las mieles que usted tiene para sus hijos. Le damos las gracias, Padre, por este día, por cada hermano, Señor, que está aquí. Bendiga a sus familias en representación de cada uno de ellos. Bendiga, Señor, de hecho, los alimentos que van a ser compartidos. Bendiga, Señor, esta unidad. Y Padre, que esta su palabra, estos versículos que se han leído, los llevemos a nuestro corazón. Y que, Padre, sobre todo que los podamos poner en práctica. Te damos las gracias porque, siendo malos, tú has hecho la obra en nosotros. Has hecho muchos cambios. Y creemos que lo seguirás haciendo en nuestra vida, Padre, porque debemos de ser cada día mejores. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo y ayúdanos, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.